Mis padres me dieron en adopción y ahora me invitan para restregarme su familia en la cara, pero siempre pensé que la vida sería una secuencia interminable de miedos y desafíos. Tenía solo 9 años cuando mis padres biológicos decidieron darme en adopción. Ellos se conocieron en la universidad, pero cuando yo llegué al mundo, no estaban preparados para ser padres. Era un momento de incertidumbre, y la única solución que encontraron fue entregarme a una familia adoptiva. No entendía qué estaba pasando, no sabía por qué, solo sabía que me estaban dejando atrás, sin explicaciones, sin nadie que me abrazara y me hiciera sentir que tenía un lugar en este mundo. No sabía de dónde venía, no conocía mi historia. El sistema de acogida fue el único hogar que conocí durante muchos años. Cada nueva familia me recordaba que no tenía un hogar verdadero, solo una cama y un techo temporal. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Era demasiado difícil. Siempre fui una niña introvertida, asustada, y para empeorar las cosas, sufría acoso escolar. El dolor de no saber de dónde venía y por qué estaba allí se multiplicaba cada día. Recuerdo a los niños mayores atacándome, burlándose de mí. Decían que era una nerd, demasiado callada, diferente. A veces sentía que todos sabían algo sobre mí, excepto yo. Me acostumbré a vivir sola, a no depender de nadie, porque nadie parecía quererme cerca. Hasta que un día, cuando pensé que nada más podría pasarme, un acontecimiento simple cambió todo. Gané un concurso de ortografía en la escuela, algo tan pequeño, pero que fue el punto de inflexión que ni yo sabía que necesitaba. El concurso de ortografía no solo fue un logro personal, sino que marcó un antes y un después. A poco tiempo mi madre biológica, que siempre había tenido curiosidad sobre mí, vio mi nombre en el periódico. Fue un shock para ella, tanto como lo fue para mí recibir la carta. No sabía si me molestaría o si sentiría algo al saber de su existencia, pero la carta llegó, y con ella una mezcla de emociones que ni siquiera podía identificar. Mi madre me pedía disculpas por haberme dado en adopción, y me explicaba que nunca me había olvidado. Escribió sobre lo joven que era cuando me tuvo, lo poco preparada que se sentía y lo doloroso que había sido para ella tomar esa decisión. En ese momento me invadió un torbellino de preguntas y emociones. ¿Por qué no me buscó antes? ¿Por qué ahora? Después de leer la carta varias veces, decidí que lo mejor sería responder. No sabía qué esperar, pero algo me decía que debía entender más sobre mi pasado, aunque no fuera fácil. Al principio las cartas eran cortas, pero a medida que nos conocíamos más, las preguntas se hacían más profundas. Mi madre me contaba que siempre había pensado en mí, que sentía culpa por no haberme cuidado y que había intentado encontrarme varias veces antes. Y aunque me dolía leer su arrepentimiento, sentía que por alguna razón necesitaba escucharla. Después de varias semanas de intercambiar cartas, me invitó a conocerla en persona. Quería que mi padre biológico y yo nos encontráramos. En ese momento, no sabía qué hacer. Por un lado, tenía muchas preguntas, pero por otro, temía que este encuentro solo fuera otra decepción. Sin embargo, acepté. Pensé que podría darme la oportunidad de cerrar ese capítulo, o tal vez abrir otro. Lo que no sabía era que el encuentro sería mucho más incómodo y doloroso de lo que jamás imaginé. El día del encuentro todo se sintió raro desde el principio. Al llegar, ni mi madre ni mi padre biológico me recibieron con un abrazo, ni con una sonrisa. Fue como si no supieran cómo saludarme, como si todo estuviera fuera de lugar. Mi madre, muy nerviosa, comenzó a hablar sin parar, mencionando cosas sin conexión, tratando de llenar los silencios con palabras vacías. Mi padre, en cambio, permaneció callado, casi indiferente, mirando al suelo como si yo no estuviera allí. Al principio pensé que estaba nervioso, pero pronto me di cuenta de que era más que eso. Era como si yo fuera una incómoda interrupción en sus vidas. Mi mente no podía dejar de hacer preguntas. ¿Por qué me habían abandonado? ¿Por qué no me habían buscado antes? Y, sobre todo, ¿por qué ahora estaban tan fríos y distantes? Decidí hacerles la pregunta que llevaba tanto tiempo guardada. ¿Alguna vez pensaron en adoptarme de nuevo? En ese momento, vi la incomodidad en sus caras, como si no supieran cómo reaccionar a lo que acababa de decir. Mi madre miró a mi padre, y fue él quien, por fin,
habló. No podemos traerte de vuelta, me dijo. Eso implicaría decirle a todos lo que pasó. Y no podemos hacer eso. Esas palabras me golpearon con fuerza. Me sentí como si un peso gigante me cayera encima. Toda esa esperanza que había tenido, esa pequeña chispa que se había encendido en mi corazón, se apagó al instante. Ellos no querían nada conmigo. Para ellos, yo solo era un error que preferían olvidar. ¿Por qué no me adoptaron entonces? ¿Por qué no me dieron una oportunidad? Les grité, pero mi voz temblaba. La respuesta fue la misma. Nosotros tenemos nuestra vida ahora. No podemos regresar al pasado. Fue doloroso, tan doloroso, que en ese momento me sentí como si todo el sufrimiento que había vivido, toda esa infancia de soledad, había sido en vano. Ya no tenía esperanza de que algún día encontraría una familia que me quisiera de verdad. Me levanté de la mesa, sentí que me ahogaba y, sin decir una palabra más, les dejé allí, sin darles la oportunidad de explicarse. Ya no quería escuchar sus excusas, mi corazón estaba destrozado, pero al mismo tiempo sabía que esa había sido la última vez que los vería. Ellos no me merecían. Yo no merecía ser parte de esa historia. Pasaron varios meses sin saber nada de ellos. Creí que, al menos, eso me daría algo de paz. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico de forma rutinaria, encontré un mensaje de alguien que no esperaba. Era de Kaylee, mi hermana biológica. Al principio, no sabía si era una broma o algo que había imaginado, pero al leer sus palabras, todo cobró sentido. Kaylee me explicaba que, tras descubrir mi existencia, había estado buscando información sobre mí. En su mensaje pedía disculpas por lo que había sucedido y expresaba su deseo de conocerme. Sentí un nudo en el estómago. Había algo sincero en sus palabras que me hizo detenerme a pensar. No sabía cómo reaccionar. No sabía si estaba preparada para esto, pero, al mismo tiempo, una parte de mí sentía que no podía rechazarla. Decidí responderle, aunque mi mente estaba llena de dudas. ¿Realmente quería conocer a alguien que había sido parte de mi vida sin saberlo? ¿Podría confiar en ella? Después de varios intercambios de mensajes, Kaylee me invitó a conocerla. Decidí que, si no iba a ser para reencuentros con mis padres biológicos, lo haría por ella, por mí. Hermana, no podía dejarla sola con las dudas y las preguntas que también debían atormentarla. El día de nuestro encuentro, mi corazón latía rápido, pero con una sensación diferente. No era el dolor que sentí al encontrarme con mis padres. No, esta vez era una mezcla de emoción y miedo. Llegué al lugar acordado, un café tranquilo en el centro de la ciudad, y allí estaba ella, esperándome con una sonrisa tímida pero cálida. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que, de alguna manera, todo lo que había pasado hasta entonces tenía un propósito. Nos sentamos a hablar, y las horas pasaron volando. Kaylee no solo quería saber sobre mi vida, sino que también me compartió su propia historia. Su dolor al saber que había tenido una hermana que nunca conoció. Sentí que por fin alguien me entendía. Aunque aún estaba llena de confusión, esa conversación me dio algo que nunca había tenido en conexión. Algo me decía que había una oportunidad de reconstruir mi vida, que tal vez la familia no solo era lo que había perdido, sino también lo que aún podía encontrar. Tras ese primer encuentro, Kaylee y yo comenzamos a mantenernos en contacto más seguido. Ella me contaba sobre su vida, sobre cómo había crecido con la familia de nuestros padres biológicos y cómo, aunque había sido una familia feliz para ella, siempre le faltó algo. Ese algo era el conocimiento de que tenía una hermana. Lo que más me impactó fue escuchar cómo sus padres, mis padres biológicos, nunca hablaron de mí, nunca mencionaron que tenían una hija que había sido entregada en adopción. Kaylee me decía que cuando descubrió mi existencia, sintió como si todo en su vida hubiera cobrado sentido. Por su parte, Matt, su hermano, también empezó a contactarme. Aunque no era tan expresivo como Kaylee, se mostró igualmente interesado en saber sobre mí. A través de ellos, comencé a darme cuenta de que, aunque mis padres biológicos me habían fallado, mis hermanos no tenían la culpa. Quería conocerlos más, quería entender cómo era tener una familia, aunque fuera en circunstancias tan complicadas. Sin embargo, mi paz duró poco. Un par de semanas después, mi madre biológica volvió a contactar conmigo. Esta vez, lo hizo a través de Kaylee,
quien le pasó mi dirección de correo electrónico. En su mensaje, mi madre me invitaba a cenar en su casa. Me decía que sus hijos querían conocerme más y que ella sentía que era importante que tuviéramos una conversación cara a cara. La invitación me dejó completamente dividida. Por un lado, pensaba que tal vez era una oportunidad para aclarar las cosas, para comprender qué había sucedido realmente en el pasado. Por otro, sentía que podía estar cayendo en una trampa emocional, donde, una vez más, iba a ser utilizada para aliviar la culpa de mis padres. Me debatí durante días y aunque mi mente me decía que debía seguir adelante con mi vida, mi corazón no podía ignorar la posibilidad de conocer a mis hermanos en ese contexto. Finalmente, decidí aceptar la invitación. Pero no por ellos, lo hice por Kaylee, para darme a mí misma la oportunidad de ver si esta vez había algo verdadero entre nosotros, algo que no estuviera marcado por el abandono y las mentiras. La noche de la cena llegó más rápido de lo que esperaba y mi corazón estaba a punto de estallar. Desde que acepté la invitación, me encontraba en un torbellino de emociones. No sabía qué esperar. Llegué a la casa de mis padres biológicos con la sensación de estar caminando hacia lo desconocido, como si fuera a entrar a un terreno que no me pertenecía, pero de cual, por alguna razón, me sentía atraída. Al abrir la puerta, mi madre me recibió con una sonrisa nerviosa, como si quisiera demostrarme que todo estaba bien, que nada había cambiado. Pero era evidente que todo lo que sucedía entre nosotros era un intento por maquillar la historia. Mi padre estaba allí también, pero su actitud seguía siendo distante, incluso más fría de lo que había imaginado. No me miraba directamente, y su rostro mostraba una incomodidad palpable. Los hermanos, sin embargo, se acercaron rápidamente. Kaylee fue la primera en abrazarme, con un entusiasmo que no podía ser fingido, y Matt, aunque más serio, me ofreció una cálida bienvenida. Ellos estaban genuinamente felices de verme, y eso fue lo único que me dio algo de esperanza. La velada transcurrió entre preguntas incómodas y un ambiente forzado. Mis padres biológicos trataban de parecer los padres perfectos, hablaban con una actitud excesivamente amable, como si su vida fuera un escenario en el que estaban actuando para mostrarme que todo estaba bien. Pero no era así. Era evidente que intentaban borrar el pasado y limpiar su imagen, como si pudiera olvidar todo el sufrimiento que había experimentado. Durante la cena, el silencio entre ellos y yo era ensordecedor, y las preguntas sobre mi vida en los hogares de acogida comenzaron a salir a la superficie. Fue en ese momento que decidí ser honesta, completamente honesta. Les hablé sobre el dolor que había sentido, la soledad que cargué, las veces que estuve al borde de la desesperación. Les conté sobre los abusos, sobre los días y noches en los que me sentí invisible, sin esperanza de ser vista, de ser amada. Mientras yo hablaba, mis padres no reaccionaban como esperaba. En lugar de empatizar, intentaron minimizar mi sufrimiento, como si todo lo que había vivido no fuera tan grave. Me decían cosas como seguro no fue tan malo, insinuando que exageraba. Me miraban con una indiferencia tan profunda que sentí como si todo lo que había dicho no tuviera valor. Y de alguna manera eso me rompió por dentro. La tensión en la mesa se fue acumulando, como si cada palabra que saliera de mi boca fuera una carga cada vez más pesada para ellos. Vi que Kaylee y Matt, a pesar de todo, estaban más atentos a lo que decía que mis propios padres. Podía ver la incomodidad en sus rostros, y la frustración crecía dentro de mí. No me importaba si mis padres se sentían incómodos. ¿Lu? Único que me importaba era ser escuchada. Seg intendidau. Mi voz temblaba, pero seguía firme. Esto no fue fácil para mí, les dije, y nunca me hicieron sentir que importaba. ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué no intentaron buscarme antes? ¿Por qué no me aceptaron cuando decidí buscarlos? Mis padres no respondieron. Mi madre evitaba mi mirada, mientras que mi padre solo suspiraba, como si todo fuera un mal sueño del que quería despertar. Fue entonces cuando, cansada de escuchar sus excusas, me levanté de la mesa. No quiero ser parte de esta farsa, les dije. No quiero ser parte de una familia que ni siquiera tiene el coraje de admitir lo que hizo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no me arrepentí. Sentí
que había hablado por toda la niña que había quedado atrás, aquella que nunca tuvo voz, que nunca pudo defenderse. Y en ese momento, yo era esa voz. Al salir de la casa, las palabras de Kaylee y Matt resonaban en mi mente. No los necesitamos, no importa lo que digan. Nosotros te queremos. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Al mismo tiempo, había tomado una decisión y aunque había sido difícil, sentí que había dado el primer paso para liberarme del peso de un pasado que ya no podía cambiar. El camino hacia la sanación no era fácil, pero había algo en mi interior que me decía que, por fin, estaba comenzando a sanar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, al dejar atrás a mis padres biológicos, finalmente pude tomar control sobre mi vida. O feito de que mis hermanos se mantuvieran a mi lado, que los abuelos se acercaran con cariño, me daba algo que nunca imaginé en esperanza. Sabía que la familia, aunque no fuera la que había soñado, podría ser una familia que me diera la fuerza para seguir adelante. Y aunque todavía sentía la herida de lo que había perdido, comencé a entender que lo más importante ahora era lo que podía ganar. Después de esa noche, las semanas que siguieron fueron una montaña rusa emocional. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en esa cena, en cómo mis padres trataban de minimizar todo, como si nada de lo que había pasado en mi vida tuviera importancia. Pero lo que más me pesaba era el vacío de no haber recibido ni una disculpa sincera. En cambio, Kaylee y Matt seguían mostrándome apoyo incondicional, algo que me sorprendió, ya que nunca esperé encontrarme en una situación tan compleja con personas que, por primera vez en mi vida, sentían como si realmente les importara lo que había vivido. Cada vez que recibía un mensaje de Kaylee, una sensación cálida se apoderaba de mí. Ella me contaba cómo, después de nuestra reunión, había estado hablando con Matt y cómo ambos empezaron a cuestionar todo lo que sabían sobre sus padres. Fue una señal para mí de que no estaba sola en esto. Por fin, sentí que alguien me entendía, que alguien veía lo que había pasado sin juzgarme. El hecho de que Matt, que parecía más distante, me enviara un mensaje con un simple ¿cómo estás?, fue suficiente para darme esperanza de que había algo bueno en todo esto, algo que valía la pena. Lo que más me impactaba de todo esto era la forma en que Kaylee y Matt comenzaban a cuestionar a sus propios padres. Los veía tan sorprendidos como yo, pero con una rabia contenida. En sus ojos podía ver la tristeza por lo que sus padres habían hecho y, al mismo tiempo, la valentía de querer defenderme incluso sin conocerme bien. Me sentí abrumada, pero también agradecida. No sabía si era la misma niña que había sido hace meses, cuando sentía que no tenía a nadie. Ahora, tenía una hermana que luchaba por mí, un hermano que empezaba a entender lo que había vivido. Y aunque aún me costaba aceptar la realidad de lo sucedido, había algo que me estaba impulsando a seguir adelante. Me di cuenta de que no podía vivir atrapada en lo que no había sido, en lo que había perdido. La verdadera superación no era olvidar mi pasado, sino aprender a vivir con él, a comprender que las cicatrices no me definían, sino que formaban parte de mi historia. Y en este proceso, mis hermanos eran la luz que me ayudaba a encontrar mi camino. Finalmente, la verdad sobre lo que había ocurrido entre mis padres biológicos y yo empezó a salir a la luz. Kaylee y Matt decidieron contarle a sus abuelos todo lo que había sucedido. Sabían que sus abuelos no sabían nada de mí, ni siquiera que yo existía. La reacción de los abuelos fue completamente diferente a la de mis padres biológicos. Ellos se sintieron horrorizados al enterarse de todo. Y lo más sorprendente para mí fue que se disculparon por lo que había sucedido. Esa fue la primera vez que realmente sentí que alguien se preocupaba por lo que había pasado. Los abuelos maternos me escribieron una carta, pidiendo perdón y mostrándome el amor que nunca había recibido. Después de todo lo que había vivido, leer esas palabras me llenó de una paz inesperada. No importaba que no fueran mis padres, en ese momento sentí que estaba rodeada de personas que querían ofrecerme algo genuino. Decidí que, a pesar del dolor, iba a darles una oportunidad. Empecé a conocerlos más, a pasar tiempo con ellos, y me di cuenta de que a pesar de todo, podía construir
nuevas relaciones, nuevas formas de familia. El tiempo pasó y aunque mi relación con mis padres biológicos no mejoró, algo en mí cambió. Comencé a sentirme más fuerte. Ya no me definía el abandono, ni la culpa que me habían hecho cargar durante tantos años. Había encontrado un nuevo propósito: aprender a construir relaciones que me dieran paz, que me dieran amor. Los encuentros con mis hermanos y abuelos se volvieron más frecuentes, y aunque la relación con mis padres seguía siendo tensa, me di cuenta de que no necesitaba su aceptación para ser feliz. Había encontrado mi lugar, por fin, en medio de todo el caos que había sido mi vida. No fue fácil, pero entendí que la verdadera superación no consiste en borrar el pasado, sino en aprender a vivir con él, en aprender a perdonar y, sobre todo, en permitirte ser amado, incluso cuando sientes que no lo mereces. Hoy puedo decir que ya no me siento sola. Tengo una familia que, aunque no es la que imaginé, es la que elegí construir, y con ellos finalmente encontré mi paz. A pesar de que mi relación con mis padres biológicos se mantuvo distante, algo en mí comenzó a sanar cuando dejé de esperar algo de ellos. Ya no los necesitaba para sentirme completa, no más que lo que mis hermanos y abuelos me daban. Con cada encuentro, con cada palabra de apoyo que Kelly me ofrecía, me daba cuenta de que podía construir mi vida de nuevo. No tenía que aferrarme a las expectativas que ellos me habían impuesto, ni a la tristeza que sentía por lo que nunca fue. Con el tiempo entendí que la familia no siempre es de sangre, no siempre es perfecta. La verdadera familia es la que elige nuestras decisiones, las personas que nos eligen con todo lo que somos. Las noches que pasaba hablando con Kelly o paseando con Matt me hicieron comprender que el amor no tiene reglas. Dan ellos no solo me dieron un lugar en sus vidas, sino que también me dieron una voz. Y por primera vez me sentí escuchada, sin necesidad de justificar mi dolor. Ya no me sentía una extraña en mi propia historia. Recuerdo el primer cumpleaños que pasé con ellos. Fue una de las experiencias más sencillas y a la vez más significativas de mi vida. No había grandes fiestas ni adornos lujosos, pero el simple hecho de estar rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí me hizo darme cuenta de todo lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Nos sentamos en una mesa pequeña, comimos pizza y hablamos como si no hubiera nada en el camino. Matt me preguntó por mi infancia, pero de una manera diferente, sin juzgarme, solo queriendo entender. Kaylee me abrazó varias veces y sentí en sus abrazos un amor genuino, sin esperar nada a cambio. Ese día entendí lo que era tener una familia. No se trataba de la perfección, sino de la aceptación, de encontrar a alguien que, a pesar de todo lo que había pasado, estuviera dispuesto a estar allí. En ese momento sentí que, aunque no pudiera borrar todo lo que había sufrido, tenía la oportunidad de escribir algo nuevo en mi vida. Con el paso de los meses, algo dentro de mí se fue transformando. Comencé a entender que la superación no era solo un tema de dejar atrás el dolor, sino también de aceptar que no todo tiene que tener una explicación completa. A veces, no hay un cierre perfecto, no hay una razón que haga todo encajar. La vida no siempre es justa, y a veces los que más nos han herido son aquellos que nos dieron la vida. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que había algo mucho más grande que todo eso, y mi capacidad para seguir adelante, para ser fuerte, para crear mi propia paz. Los encuentros con mis hermanos y abuelos se convirtieron en mi refugio, en mi lugar seguro. Cada conversación, cada gesto de apoyo me hizo más consciente de que mi valor no dependía de lo que mis padres biológicos pensaran o dijeran. Allá no tenía que demostrarles nada. Ahora, mi vida la construía yo, y lo hacía con la gente que realmente me quería. En el fondo, sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido. La memoria de los hogares de acogida, de los abusos, de la soledad nunca desaparecería. Pero lo que sí desapareció fue el peso de esos recuerdos. Dejé de vivir en función de ellos, de pensar que debía arrastrarlos como una carga. Aprendí a mirar hacia adelante, a centrarme en lo que había ganado: el amor de mis hermanos, la comprensión de mis abuelos, el apoyo que jamás imaginé tener. No necesitaba que mis padres biológicos me aceptaran, porque yo ya me estaba aceptando a mí misma. Yo, la niña abandonada, la huérfana en busca de amor,
Ahora estaba eligiendo a las personas que realmente me importaban. Y no era una familia perfecta, pero era mi familia. Y eso, al final, fue lo que me hizo sentirme completa. Pasaron algunos meses desde ese primer cumpleaños que pasé con ellos. Y poco a poco fui integrándome más en la vida de mis hermanos. A pesar de la distancia que aún sentía con mis padres biológicos, todo a mi alrededor comenzaba a sanar. Las reuniones con mis abuelos se convirtieron en una parte importante de mi vida. Ellos me mostraron un amor incondicional, algo que nunca había experimentado antes. Y, lo más importante, me enseñaron que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación. Con el tiempo me di cuenta de que el amor que había estado buscando no provenía de aquellos que me abandonaron, sino de los que elegí a lo largo de mi vida. A pesar de todo lo que había perdido, me di cuenta de que todavía tenía algo mucho más valioso: mi propia resiliencia. Me había permitido empezar de nuevo, permitiendo que el amor que me rodeaba me ayudara a reconstruirme. Era increíble cómo algo tan pequeño como una sonrisa o una conversación sincera podía curar tanto. Recuerdo un día en particular, un domingo por la tarde, cuando Kelly me invitó a caminar por el parque. Fue una de esas caminatas simples, pero profundamente significativas. Mientras caminábamos juntas, ella me preguntó si alguna vez pensaba en mis padres biológicos. Mi respuesta fue clara: sí, pensaba en ellos, pero ya no los necesitaba. En ese momento, entendí que había llegado a un punto donde ya no buscaba su aprobación, su perdón o su aceptación. Había encontrado algo mucho más importante en mi propia paz. Y, lo más liberador de todo, era que podía seguir adelante sin cargar con el peso de sus decisiones. Durante nuestra caminata, Kaylee me contó más sobre su vida, sus sueños y preocupaciones, y por un momento me sentí como si nunca hubiera sido esa niña perdida y sola. Ahora tenía una hermana, una verdadera amiga y un futuro por delante. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que mi vida había tomado un giro que nunca imaginé. La superación no fue un proceso fácil ni rápido, pero cada paso que daba me acercaba más a la persona que soy ahora. Ya no me definía por lo que había vivido, sino por lo que elegía ser. Había aprendido a perdonar no solo a mis padres biológicos, sino también a mí misma, por el dolor que había cargado durante tanto tiempo. De alguna manera, me había dado el permiso para ser feliz, para disfrutar de los momentos simples, de las pequeñas victorias, de las relaciones genuinas que había construido con las personas que realmente me importaban. Las heridas de mi pasado seguían ahí, pero ya no me controlaban. El verdadero poder de la superación radicaba en entender que, aunque no todo podía ser reparado, yo podía elegir cómo vivir mi presente, y eso era suficiente. El día que me despedí de mis padres biológicos por última vez, no fue con odio ni resentimiento. Fue con la comprensión de que, aunque no me dieron lo que necesitaba, había encontrado algo mucho más importante en mi vida. Encontré a mi familia, a mis hermanos, a mis abuelos, a las personas que me vieron como soy y me aceptaron sin reservas. Y, cicatriz de lo que viví, nunca desaparecería por completo. Hoy puedo decir con seguridad que lo que me hizo superar mi pasado no fue la falta de ellos, sino el amor que elegí recibir. Hoy tengo una familia, y esa familia está formada por las personas que, con todo y sin todo, decidieron estar a mi lado. La verdadera superación para mí fue aprender que la familia no se elige por la sangre, sino por los lazos que se construyen con el tiempo. Y eso, sin duda, me ha dado más de lo que jamás imaginé. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.